10:20 de la mañana, seguimos aquí en Bancate ese defecto y ya estamos en comunicación con María Rosa Muñoz, defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a charlar con ella del convenio contra la violencia de género digital que se firmó la semana pasada. Hola María Rosa, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas de estar charlando acá con vos. Y bueno, queríamos... Igualmente. Gracias. Queríamos empezar preguntándote, bueno, ¿qué es este convenio? ¿De qué se trata la propuesta? Bueno, en realidad es una carta compromiso que han suscrito un montón de organizaciones junto con nosotros. La verdad que nos vimos superados por la convocatoria, muy contentas con la convocatoria. Sabemos que es paradójico y esto surgió en la reunión que tuvimos, porque obviamente la carta compromiso para nosotros es necesaria y la convocatoria fue masiva porque realmente estamos ante un problema. Un problema que no tiene una solución sencilla, que se han intentado un montón de acciones, se trabaja sobre la normativa, sobre la actuación de la justicia y todavía seguimos siendo víctimas de la violencia digital. Nos enfocamos obviamente en la violencia de género digital, pero no es la única violencia que se da en el mundo virtual, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar todos los aspectos del peligro que subyace en la virtualidad. Por eso adoptamos una campaña que se viene llevando hace bastante tiempo, donde dice que lo virtual es real, porque nos afecta en lo personal, nos afecta en nuestras relaciones, nos afecta en la discusión pública. Muchas mujeres que son víctimas de esta violencia desaparecen de la virtualidad, desaparece su voz de la virtualidad, y eso hace a la calidad democrática también. Muchas de estas mujeres son mujeres con representación, mujeres con fuerza, mujeres que hacen política, que tienen una voz pública y bueno, en algún momento deciden dejar de tener esa voz pública porque los ataques son muy fuertes, de tal forma que en algún momento se trasladan a la vida real, ¿no? Y mencionabas que fue, bueno, una carta en conjunto y que participaron varios órganos y organismos. ¿Quiénes participaron de esta carta? Bueno, en principio la campaña Spotlight, ONU Mujeres, UNICEF, la OEA y bueno, un montón de organizaciones del país que tienen desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, todas con muchísimos antecedentes en la lucha por los derechos humanos en general y en particular con el tema género, disidencias, el colectivo LGTBQ+, por ejemplo, estaba el CELS. El CELS tiene una presidenta actualmente que fue afectada por una noticia falsa que circuló en grandes medios de comunicación y empezó siendo agredida por las redes sociales y esa agresión después en un momento se corporizó y hubo gente que fue hasta la sede del CELS a manifestarse en contra de la presidenta del CELS por cosas que no habían sucedido. Después el medio tuvo que retractarse, pero muchas veces se llega tarde, ¿no? Todos conocemos el intento de magnicidio contra la vicepresidenta y esa expresión tiene que ver con eso. Y cuando hablamos de violencia de género digital, que es algo que bueno, recién mencionabas un ejemplo de una fake news, que eso claramente califica como violencia digital, pero es un concepto súper amplio que puede ir desde un troll en las redes sociales que genera contenido violento, como un medio de comunicación hegemónico que a propósito o efectivamente usa este tipo de herramientas para hacer operaciones. Y desde el lado, ¿no?, del Estado, del fomento de las políticas públicas, ¿cómo podría ser abordada una temática así desde una acción individual, como lo que te mencionaba, o una acción de, por ejemplo, un conglomerado de medios? No, bueno, uno de los sectores con los que hay que trabajar fuertemente es con las empresas. Nosotros venimos charlando con Meta, por ejemplo, hemos tenido reuniones con Twitter, hay una obligación que deviene de la empresa para poder controlar esto.
vos decías, el medio de comunicación por ahí emitió la fake news a propósito o porque lo levantó de las redes sociales. Bueno, tiene que haber una forma de comprobación y tiene que haber una forma de mitigación de daño. Todo eso es lo que se está pensando, porque obviamente cuando estamos hablando de algo como muy nuevo para todos, nosotros no somos nativos digitales, entonces es algo hay que pensar cómo esto que colisiona con otros derechos, por ejemplo la libertad de expresión, es una discusión esto, cómo no dañás un derecho para empezar con un derecho nuevo, el derecho de los derechos humanos digitales. Y durante la jornada sabemos que se firmó el compromiso de 10 puntos contra la violencia de género digital. Bueno, ¿de qué se tratan, por lo menos así, por arriba estos 10 puntos? Sí, en principio nos comprometemos a generar campañas que visibilicen esta problemática. Muchas veces escuchamos que es una cosa menor, que los que difunden estas fakes son trolls, entonces en tanto entidad que no es persona, no existe, pero existe porque la persona se ve afectada en lo anímico, en lo personal, en lo físico incluso. Necesitamos hacer una campaña de datos, no hay datos, todo lo que sabemos lo sabemos porque nos toca de cerca, porque en algunos casos fueron judicializados, pero no hay encuestas. Así que con Spotlight vamos a hacer una encuesta dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestro ámbito de actuación, para saber a ciencia cierta de qué estamos hablando. De qué estamos hablando cuando esta violencia de género digital es exclusivamente por ejemplo, la difusión de imágenes no consentidas y afecta a algunas mujeres en especial, cómo trabaja la violencia de género con las mujeres que se dedican a la cosa pública. Este año es particularmente especial porque va a haber elecciones y esto nosotros lo vamos a ver seguramente, y eso es lo que vamos a tratar de investigar, lo vamos a ver a la enésima potencia, ¿sí? Hay algunas organizaciones que ya han hecho trabajo sobre esto. ELA es una de las firmantes del compromiso, trabajar sobre la violencia política sobre las mujeres en el entorno real y en el entorno virtual. Bueno, justo lo mencionabas, ¿no? Que era lo que estaba pensando, que veníamos hablando de ejemplos tal vez más específicos de violencia política, pero bueno, también entra esto de la difusión no consentida de material íntimo. Y bueno, justamente el año pasado se habían presentado 2 proyectos de ley que buscaban castigar con prisión la violencia de género digital, como la ley Belén y la ley Olimpia. Que bueno, que son, digamos, prácticas que no están tipificadas directamente en el Código Penal argentino, entonces esos proyectos nunca avanzaron, se busca que un poco se avance en esa discusión, se busca que se modifique el Código Penal. Sí, las compañeras que forman parte del colectivo de Ley Olimpia y Ley Belén formaron parte de la Carta de Compromiso. De cualquier forma, no es un tema al que el año pasado la legislatura nacional le dio vuelo, le dio importancia. Fue algo como muy reciente. Es como para trabajar, y creo que este año, si podemos llegar a aportar datos importantes, eso sería un gran impulso para estos proyectos. De cualquier forma, no se tiene que trabajar solo sobre la penalización, porque la penalización tiene que tener un correlato en la justicia. No te sirve te sirve parcialmente tener una norma que después no se cumple. Tenés que armar una oferta que realmente dé resultado. Y para que dé resultado tiene que tener su correlato en la justicia. Hay que trabajar muy fuerte sobre la perspectiva de género en la justicia y hay que trabajar también sobre la modernización de alguna norma. Yo pensaba cuando teníamos esta charla en medio de la mesa, por ejemplo, que la Ciudad de Buenos Aires tiene un mapa del delito,
que incorporamos en el año 2019-2020 la violencia de género, que no estaba dentro del mapa del delito, y ahora habría que incorporarle la violencia de género digital. Son pequeños pasos y todos nos sirven, no alcanza con uno solo. Excelente, muchas gracias por haber charlado con nosotras, María Rosa Muiños, defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por atendernos y te mandamos un saludo enorme. Igualmente, un beso, gracias.